Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Para esta semana nos toca la lección número 4. La unidad mediante la humildad. Este es un tema bastante importante para la Iglesia, por cuanto el pueblo del Señor debe mantenerse ahora más unido que nunca. Pero ¿sobre qué bases nos vamos a unir? La unidad no es meramente una tendencia humana, no es una inclinación humana. La unidad es algo que se genera por medio de un poder externo al hombre y que cuando mora dentro de él hace posible que esa unidad se efectúe. De manera que lo que tenemos que buscar es ese poder que está fuera de nosotros y que lo necesitamos dentro para que sea el motor que nos una a todos. Se le conoce con el nombre del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo vamos a obtener? ¿Y cómo vamos a saber cuando éste esté operando en nosotros? Porque cualquiera podría decir, bueno, aquí lo que interesa es que estemos unidos en el Espíritu y traten de buscar la fraternidad humana. Ya eso le llamen unidad por el Espíritu. ¿Cuántas veces se han visto cantidades de creencias, religiones que buscan ahora la unificación a través del ecumenismo? Y todas ellas dicen que están siendo unidas por el Espíritu. Discúteles tú y diles que no es así. Y te van a terminar diciendo que estás blasfemando contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos se han propuesto una idea y sobre esa base declaran su unidad. Y como todos aceptan esa posición, que no necesariamente es bíblica, piensan que porque todos ellos sienten ese deseo de unidad, por eso el Espíritu Santo ha derramado ese deseo dentro de ellos. Pero ¿cómo poder saber si eso es verdad? Miles de personas, incluso del pueblo de Dios, se confunden allí, porque ven a estos movimientos que parece que estuvieran muy unidos en el Espíritu. Y sin embargo, las Escrituras nos dicen que debemos de tener cuidado con ese tipo de alianzas. ¿Cómo saber cuando en la iglesia, dentro del pueblo de Dios, estamos unidos de verdad? Vamos a ponernos de rodillas y vamos a entender la lección para esta semana. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para poder entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El texto para memorizar de esta semana lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice el apóstol Pablo: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Muy bien, esta es la base para la lección de la semana. Y la lección nos introduce con las siguientes palabras: en la unión reside la fuerza, pero conocer esa verdad no es lo mismo que ponerla en práctica. Todos fracasamos a veces a pesar de nuestros mejores esfuerzos por promover la unidad. Pero eso no es lo mismo que socavarla deliberadamente. No es de extrañar, pues, que al avanzar en su carta a los filipenses, Pablo desea que estén unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol basa la necesidad de la unidad en la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Este es un tema que encontramos en todo el Nuevo Testamento y especialmente en las epístolas. El origen de la desunión en el universo tuvo su origen en el orgullo y la sed de poder de un solo ángel en el cielo. Este sentimiento se extendió rápidamente incluso en un entorno perfecto y se afianzó luego en el Edén a raíz de un descontento similar respecto de las reglas
que Dios había establecido y el deseo de ascender a una esfera superior a la que el Creador había designado. Esta semana examinaremos el fundamento bíblico de la unidad en la Iglesia. Nos centraremos especialmente en la asombrosa condescendencia de Jesús, en las lecciones que podemos entender al contemplarlo y en la manera de crecer para asemejarnos más a Él. Una idea clara en estas palabras que nos hacen memoria de dónde comenzó todo este conflicto y dónde es que la desunión se manifestó, presentando la escena del cielo en la lucha de Miguel y Lucifer. Miguel defendiendo las leyes divinas, defendiendo el gobierno de Dios, y Lucifer atacando las leyes divinas y atacando el sistema de gobierno de Dios. De esa forma es como entonces comienza la desunión. Ahora bien, a fin de poder lograr la unidad, ¿cuál hubiera sido el remedio en el cielo? ¿Cuál hubiera sido la forma y que Dios buscaba que se aplicara para que se pudiera evitar esta tremenda desunión y rebelión? Bueno, sencillo. Si todos los habitantes del cielo, comenzando por Lucifer, en lugar de buscar hacer demostraciones de conocimiento, simple y llanamente se hubieran puesto a escuchar primero lo que Dios quería decir y lo que Dios quería enseñar, la unidad se hubiera manifestado. Así que cuando entramos en la búsqueda de la comunión dentro de la iglesia, de la hermandad, de la unidad, lo primero que tenemos que comprender es que todo lo que nosotros sepamos va a ser simple y llanamente para poderlo compartir y dejar que todos los demás también hablen sus puntos de vista. Y al hablar todos y entender lo que se está diciendo, compararlo con lo que dice Dios, es decir, las Escrituras, y buscar la armonía a través de ellas, de las Santas Escrituras. Cuando las Escrituras son la base, cuando la palabra de Dios es la base, y todos nosotros aceptamos tal como está escrito el texto bíblico, entonces hallaremos la unidad. Ahora vamos a entender paso a paso cómo Pablo explicó precisamente esto, y no que simplemente se fue por el lado emocional y sentimental. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Cuando no se entienden los términos del apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos advierte que podemos torcer las Escrituras para nuestra propia perdición. Muchos leen los textos bíblicos y en lugar de analizar el texto cuando parece complicado, sobre todo en los escritos de Pablo, ya que estamos advertidos en 2 de Pedro 3:15 al 17, muchas veces se lee y se aplica la comprensión y el significado de lo que hemos estudiado en el colegio, la universidad o cualquier centro de estudios. Y es ahí donde comienza la desunión, porque entonces nos amparamos en lo que nos han enseñado y creemos que eso es la verdad y llegamos incluso a discutirle a la misma Escritura. Fíjate en esto. Para poder entender cada significado de las palabras mencionadas en la Biblia, a quien tenemos que preguntarle qué significa cada palabra, no es al gran teólogo, no es al erudito, no es ni siquiera un comentario bíblico ni diccionario bíblico. Debemos comenzar por la palabra misma de Dios, las Santas Escrituras, y ver ¿qué cosa quiso decir Dios en cada palabra que expresó? Veamos esto a continuación. Domingo 18 de enero. Desunión en Filipos. Lee Filipenses 2:1 al 3, nos dice la lección. ¿Qué factores parecen haber provocado la desunión en la iglesia? ¿Qué solución sugiere Pablo? Filipenses 2:1, leemos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, mira lo que está diciendo Pablo, a ver si por ahí hay alguna consolación en Cristo. Está buscando, está preguntando por eso. Si hay algún consuelo por ahí de amor,
¿Hay alguna comunión del Espíritu? Si algún afecto entrañable encontramos por aquí, si alguna misericordia, si hay algo de eso, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estas palabras que acabo de leer deben de ser comprendidas, no en su contexto general, es decir, no agarremos los 3 versículos de un solo golpe y digamos, allá, en esos 3 versículos Pablo nos dice que debemos de tener amor entrañable entre nosotros, que debemos llegar a consolarnos los unos a los otros para poder sentir una misma cosa, y cuando estemos así, entonces estaremos unidos. Esfuérzate en hacer eso y se convierte en un infierno la iglesia, porque es un error. ¿Cómo? Dices. ¿Sabes dónde está el mal allí? En que acabamos de entender cada una de estas palabras como nos las enseñaron en el colegio, como nos las enseñaron nuestros padres, como nos las enseñaron en el diccionario y la enciclopedia, y aún incluso como nos la enseñaron en la iglesia. Pero no hemos visto el significado de estas palabras en el contexto bíblico, que son muy distintas. Ahora vamos a analizar estas palabras, ¿ya? Y vamos a ver en qué llegan a parar. Sigo leyendo ahora el versículo 4 hasta el 6 para contextizar lo que estoy diciendo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora el apóstol Pablo dice, todo lo que les dije en los 3 versículos anteriores debe resumirse en que en Cristo había esa forma de sentir y de pensar. Y eso es lo que quiero de todos ustedes, decía el apóstol Pablo. Pero ahora, ¿qué significa cada una de las cosas que dijo Pablo? Porque si las agarramos, repito, a la volada, entonces vamos a buscar una unión sentimental y emocional que nunca funciona. Cuando la unión es emocional, pasional, sentimental, no funciona. Cuando la unión es en principios, en conocimientos, entonces permanece firme para siempre. Un alumno decía, profesor, yo siento que 7 más 7 son 21. Y el otro niño dijo, momento, profesor, yo siento que 7 más 7 son 15. Y el último dijo, yo, profesor, he leído en matemática que 7 más 7 son 14. Muy bien dicho, hijo, tú tienes el punto, no los otros. Nunca iba a haber unidad en los que sentían, sino en el que conocía. Hubo rápida unidad entre el profesor y él. Obviamente los otros tuvieron que aprender para unirse con ellos. Eso es lo que vamos a hacer. Según el mismo apóstol Pablo en sus escritos declaró que la desunión se basaba en desviarse de la verdad y llegar a tener pensamientos distintos los unos de los otros. Por eso él declaró, 1 Corintios 4:6, he aprendido a no saber más de lo que está escrito para que no os envanezcáis el uno contra el otro, porque el apóstol Pablo sabía muy bien que cuando se dice una cosa y se dice otra cosa en la iglesia, no va a haber unidad. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán 2 juntos si no están de acuerdo? Eso es imposible. Es como la historia de esa pareja que cuando recién se casó, la noche que ellos fueron ya para su casa, para ir a dormir, de pronto vieron pasar un ratón. Y entonces el hombre dijo, ¿viste el ratón que pasó hacia allá, hacia la derecha? Y la mujer dijo, claro que vi al ratón, pero se fue a la izquierda. Y él le dijo, no, mujer, se fue para la derecha, no que para la izquierda. Y en la discusión terminaron peleados. Durante 10 años enojados. Y a los 10 años el hombre se acerca a la esposa y le dice, mi amor, yo creo que por gusto estamos peleando. Mira, tanto tiempo que hemos podido disfrutar como esposos y por un ratón nos hemos peleado. Y la mujer le dice, bueno, si tienes razón, pues amorcito, estamos peleando por algo que no vale la pena.
Ya, mujer, entonces no volvamos a pelear por el ratón que se fue hacia la derecha. No, acuérdate que se fue por la izquierda. Pero no entiende, pues el ratón se fue a la derecha, no que se fue a la izquierda. Y otra vez la pelea. ¿Por qué? ¿Pueden andar dos juntos de acuerdo si no se entienden? Imposible. Tienen que haber los mismos pensamientos para que haya unidad. Muy bien. Sobre esa base, esto mantenía la unidad entre los primeros creyentes. Lo que dijo Pablo, he aprendido a no saber más de lo que está escrito. Esto entonces hacía que la iglesia se mantuviera sólida. Ahora, a los filipenses Pablo les exhorta a la unidad y les dice, vamos poniendo ahí la lección en la pantalla, si hay alguna consolación, no está apelando al significado de la palabra en sí como la comprendemos de acuerdo a nuestros estudios mundanos. Aquí es donde quiero entrar, hermanos. Fíjense en esto. Normalmente nosotros cuando escuchamos la palabra consolar, ¿qué cosa nosotros imaginamos que es consolar? ¿Qué cosa hemos aprendido en el colegio? Bueno, consolar, pues dar palabras de aliento, tratar de hacer que la persona se sienta más tranquila, llevarla un poco a la pacificación, tratar de hacer que esa persona se relaje, se tranquilice, ¿no? Bueno, ese es el significado en general. Eso es lo que se tiene que lograr. Pero en sí, el apóstol Pablo, ¿a qué tipo de consuelo se estaba refiriendo? Eso es lo que tenemos que descubrir acá. Las palabras tienen significados, pero bajo el contexto bíblico, ¿qué significado en realidad quiso darle el apóstol y quiso darle Dios? Vamos a ver, para que puedas entender voy a seguir avanzando y te vas a dar cuenta. Sigue diciendo acá. No está apelando entonces al significado de la palabra en sí como la comprendemos de acuerdo a nuestros estudios mundanos, sino más bien de acuerdo con el significado que declaró el Espíritu Santo a través de los fieles de Dios en todos los tiempos. El consuelo de Jesucristo entre sus seguidores es el mencionado por David en los Salmos. Fíjate en esto, Salmo 119, versículo 82. Dice, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Fíjate, en el significado del contexto bíblico, la palabra consuelo no es lo que normalmente nosotros manejaríamos en nuestra imaginación o de acuerdo con lo que nosotros hemos creído o escuchado en el colegio o en cualquier lugar de estudio, que era la palabra consuelo. En general, decimos, consuelo es tranquilizar, dar palabras de aliento. Pero acá en el contexto bíblico, esas palabras las encuentras en la misma escritura. Entonces, cuando Pablo dice, si hay por ahí algún consuelo de Dios, es decir, si alguien puede presentar el conocimiento de la palabra, si hay conocimiento de las escrituras entre aquellos que pertenecen a la iglesia, entonces sentirán la misma cosa. ¿Comprendes? Ese es el consuelo. Y vuelve a repetir varias palabras y todas van a llegar al mismo punto. Vamos a ver. El consuelo, así que Pablo está apelando primeramente si hay algún conocimiento de la palabra de Dios. Ahí es donde va a estar la base. Cuando todos en la iglesia estudian la misma verdad, van a llegar a las mismas conclusiones. Mira, ve, alguien dijo así, ¿para qué yo necesito la iglesia? Basta con que el Espíritu nos conduzca, no necesitamos ir a una iglesia a congregarnos y a reunirnos. Cada quien en su casa puede estudiar y es guiado por el Espíritu para llegar a una misma verdad. Mentira de las mentiras. Eso no es verdad, porque si eso fuera verdad, ¿por qué entonces tanto se esforzó Cristo en formar una iglesia? ¿Por qué los apóstoles se esforzaban? Pablo se esforzaba por levantar iglesias en todos los sectores y que todos piensen igual, dice acá. ¿Cuál era entonces la razón? Decir que no necesitamos una iglesia es una falsedad. Cristo fue el que estableció y fundó la iglesia. Así que
cualquiera que piense así no está pensando de acuerdo al cristianismo, sino que está formando su propia institución de creencia. Ahora, eso no es todo, escúchame bien. A fin de que la iglesia pueda tener una misma verdad, necesitamos hacer entender a los oyentes por qué se formó la iglesia, de dónde viene, por qué somos hoy una institución cristiana religiosa predicándole al mundo. Eso se llama ver la historia de la iglesia. Y cuando nosotros hacemos un recuento del conocimiento bíblico, las profecías te llevan al punto en el cual existiría un pueblo con las verdades que proclamamos al mundo. ¿Entiendes? En el Antiguo Testamento se decía que se formaría una iglesia con mucha gente que seguiría al Mesías que llegaría. Y las características que se dieron debían de cumplirse en ese Mesías para reconocerlo y con él conformar la iglesia. Cuando analizamos el Antiguo Testamento a la luz de quién fue Jesucristo, encontramos que el Antiguo Testamento habla de las características del Mesías que coincidieron con Jesús. Siendo así, Jesucristo se convierte en ese a quien teníamos que seguir para que se forme la iglesia que Él prepararía santa, pura y sin mancha para su venida. Muy bien. Pero seguimos avanzando en la historia y las profecías nos dicen que llegaría el tiempo en que la iglesia de Dios estaría conformada por un grupo de gentes que tendrían que anunciar cierto mensaje relacionado con la segunda venida de Cristo, la hora del juicio y la preparación para esa segunda venida de Cristo. Y esas características, cuando las encontramos en un determinado conjunto de individuos, sabemos que allí es donde está esa verdad y todos llegamos a pensar igual y por eso integramos el cuerpo de la iglesia de Cristo. ¿Comprendes? Ya. Cuando hay eso, por ese consuelo de la palabra de Dios, porque con eso Él nos consuela, nos dice, este es el camino, hijitos, vayan por ahí. Entonces, eso recién comienza a producir que el que solo te haga pensar por un segundo lo contrario a lo que dice el escrito, es Satanás. ¿Comprendes? ¿Ves? Ahora, el afecto entrañable significa tratarnos los unos a los otros de acuerdo con lo que hemos leído en la palabra. Entonces Jesús, para comportarse como se comportó, ¿cómo lo hizo? Vamos a ver. San Juan capítulo 15, versículo 10, fíjate lo que dice allí la Escritura. Y aquí tienes el secreto para comportarte como Jesús. El comportamiento de Jesús no era una afectación que salía de él, sino una afectación que venía del Espíritu Santo y hacía que se viese eso en Jesús. ¿Y cómo se hacía eso? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús solamente manifestaba amor, no porque le nacía a él manifestarlo, no. Eso no pasaba con Jesús, estaba en condición humana. Se manifestaba amor en Jesús solo porque se le veía obedecer los mandamientos de su Padre. Cuando él estaba obedeciendo los mandamientos de su Padre, el resultado que se veía en el esfuerzo que hacía por obedecer, en lograr cumplir el mandamiento de su Padre, esa acción se llamaba amor entrañable por los demás. ¿Te das cuenta? Y el diablo se jala los cachos y dice legalismo. No, el legalista es él, si todos lo conocemos. Sí, porque él se conoce la ley, la sabe muy bien, pero no la cumple, es un legalista. ¿Te diste cuenta? Así que entonces tenemos que tener cuidado en este detalle. No dejemos que el diablo nos haga creer lo que no es. Más aún dice el apóstol Pablo, gozo, si hay algo de gozo por ahí, Pablo dice, yo quiero que ese gozo pueda ahora participarlo yo al saber que esas virtudes moran en vosotros. ¿Qué es el gozo?
Cristo dijo en San Juan 15:11 que sus palabras producían gozo. Él dijo que reciban sus palabras. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y ahora miren lo que dice Pablo, ¿eh? Él pedía eso. Ahora Pablo quería ver que las palabras de Jesús se vieran practicadas en los hermanos de Filipos para que su gozo esté completo. ¿Ves? O sea, Pablo simple y llanamente pedía: llénense de la palabra de Dios, hagan su año bíblico, por favor, hermanos, para que todos, llenos de la potencia del Espíritu de Dios, puedan manifestar las cualidades que acabo de mencionar. ¿Viste? Es decir, Dios no le pide al hombre que produzca esto. Eso no se puede hacer. Pídele a tu iglesia que sea unida y la vas a ver más desunida que nunca. ¿Por qué? Porque cuanto más tú pides algo, los demonios se saltan sobre ti. Mira, ve, se nos cuenta la historia de que en una ocasión Pablo estaba curando y sanando. Y de pronto unos hombres vieron lo que hacía Pablo y fueron también a hacer lo mismo con un endemoniado. Y le dijeron: en el nombre del Jesús que predica Pablo, salgan demonios de él. Y se les abalanzó el endemoniado y les dijo: miren, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes, ¿qué espíritu será? Y se fueron contra ellos y casi los despedazan. ¿Sabes por qué? No necesitamos ningún tipo de enseñanza humana, humanista, sentimental, apasionada, emocional, para mantenernos unidos en la iglesia. Cuando tú predicas sobre eso, verás pronto que la iglesia se pone peor. Los demonios se abalanzan. No se ha pedido eso. Todo lo que se tiene que hacer en la iglesia, por años se repite, desde el tiempo de Elena de White y todos los pioneros, es: lean, estudien, conoce tus doctrinas. Tú no puedes ser un creyente de una determinada iglesia si no sabes tus bases. ¿Ves? Lo que necesita nuestra iglesia no es tanto sermón, entiéndase. Necesitamos estudios bíblicos, estudios en los cuales se lleve a la gente paso a paso al por qué somos lo que somos, adventistas del séptimo día. ¿Qué nos hizo adventistas? Cuando la gente entienda eso, va a comprender cómo es un adventista y va a vivir de acuerdo con eso. El nombre adventista del séptimo día, recuerda, no fue porque simplemente inventamos un nombre para la iglesia, sino fue el resultado de la creencia que habíamos tenido y que vivíamos de acuerdo con esa creencia. Los primeros adventistas creían que Jesús venía, hablaban de su venida y se preparaban para esa venida, y la gente les dijo: estos son adventistas. ¿Te das cuenta? Así es el adventismo. No es una mera institución, sino el conjunto de personas que descubrió la verdad para este tiempo y eso los convirtió en lo que son. Pero el diablo nos quiere hacer creer: ¿para qué tanto conocimiento de la historia de la iglesia, las profecías de Daniel y Apocalipsis, si al final todo ese conocimiento ni siquiera te va a salvar? ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? Es ese conocimiento el que te va a salvar, por favor, que desde la niñez has conocido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿De dónde vas a sacar tú la sabiduría para la salvación? Luego vas a empezar a repetir como las iglesias falsas que andan diciendo: tú solo cree, por gracia estás salvado, no hay más nada que hacer. Lo demás es lo de menos, ya vendrá después. Entonces blasfemas contra Dios. No hay que hablar así esas mentiras tan patrañosas. Eso jamás creyó Pablo, ni Pedro, ni Jesús. Eso lo creían los fariseos. Así que tenemos que tener cuidado con esas creencias judaizantes. Muy bien, más aún.
Pablo no pedía que lo satisfacieran a él cuando decía que mi gozo sea completo en ustedes, sino que hicieran la voluntad de Dios y ese era su gozo que quedaba completo para él. Entiéndase, ¿quién era Pablo para que tuviese que pedir que mi gozo sea cumplido? Está bien que sea el apóstol, pero eso no le daba a él ninguna atribución más de lo que el Espíritu Santo tenía que decir. Entendamos, muchos confunden pensando que el cargo les da algún tipo de autoridad. No. Seamos consecuentes en esto. Vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Pablo no pedía que lo satisfacieran a él, sino que hicieran la voluntad de Dios y ese era su gozo que quedaba completo para él. En ningún momento él se atribuyó un lugar especial sobre los demás como que él reclamaba un puesto superior, porque él mismo luego explica que hay que humillarse como Cristo, que era Dios, y ser siervo humilde. Claro, porque eso sigue en el capítulo que estamos estudiando, capítulo 2 de Filipenses. Mira lo que dice. Que todos tengan el sentir de Cristo. Ahora vamos a esta palabra sentir en el contexto bíblico, ¿ya? La Reina Valera actualizada del 2015 nos dice qué significa esa palabra sentir. Sentir significa manera de pensar. Sí, todos sabemos que el sentir es la manera del pensamiento. Los sentimientos se forman a base de los pensamientos. Nunca jamás los sentimientos tienen valor cuando no tienen una base, una enseñanza. ¿Comprendes? Entonces, si tus pensamientos son buenos, tus sentimientos serán buenos. Pero para que tus pensamientos sean buenos, tienes que recibir lo bueno. ¿Y qué cosa es lo bueno? La ley es santa, justa y buena. La palabra de Dios es la bondad. Ninguno hay bueno sino solo Dios, dijo Jesucristo. Así que entonces la bondad viene de ahí. Para que tengas la manera de sentir, de pensar de Cristo más claro, te tienes que llenar de lo que se llenó Cristo. ¿Y de qué vivía Cristo? Mateo 4:4 dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así de sencillo. Cuando estemos en esa condición, estaremos en la manera de pensar de Cristo, en el sentir de Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora, ese sentir de Cristo, ¿hasta dónde lo llevó? A humillarse, que aún siendo Dios no estimó ser igual a Dios. Por eso Pablo no se estimaba superior a los demás, sino que decía, estimándoos cada uno como que los otros son superiores a uno mismo. Interesante esa manera de ver de Pablo, ¿no? Que cualquier filósofo se quede en el piso al lado de Pablo, inmediatamente se da cuenta de que su sabiduría es extremadamente alta. Esa es una gran diferencia. Más aún, seguimos avanzando. Fuera de todo esto, lo que se haga ya es por contienda y por vanagloria, dijo el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? O sea, cuando alguien no te habla de acuerdo con el escrito está y te discute, ya solo lo hace por contienda y por vanagloriarse él, por hacer demostraciones que no caben, no dan. Cuando nosotros vemos a personas que hablan sin base bíblica, sin base testimonial, simple y llanamente los dejamos con su idea, porque no quieren aprender. Entonces, ¿qué haces? Pasas a otros que tienen más deseos de aprender, hasta que el corazón se le abra. Hay personas que se les abre el corazón y luego se dan cuenta y aceptan lo que rechazaron. ¿Por qué? Porque van, estudian, repasan y se dan cuenta de quién tenía razón. Eso es lo simple. Esto no es una lucha de demostraciones, querido hermano. Cuando se presenta el Evangelio es tan sagrado que lo presentas con las Escrituras y cuando es rechazado, los apóstoles salían sacudiéndose el polvo de los zapatos. No era por malos, sino porque simple y llanamente no había posibilidad de que esas mentes oyeran esa verdad. Algunos de esos, más adelante, podían despertar al haber escuchado al apóstol y darse cuenta, y entonces se unían recién a la verdad. Es por eso que la verdad solamente se la presenta. El que desea, la escucha. Si tú la discutes demasiado, endureces a la otra persona hasta que se queda con su idea. Pero cuando lo dejas a que pasen los días, va reflexionando y de pronto su corazón se abre. ¿Por qué? Porque por su mismo estudio se da cuenta de qué cosa era la verdad. Por eso el siguiente paso es la humildad. San Mateo 11:29, Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón,
Y por eso en Filipenses dice, se humilló a sí mismo y se hizo siervo como cualquier otro de los seres humanos. Entonces la humildad no es un sentimiento, no es un apasionamiento ni una emoción. ¿Qué es la humildad? La humildad es aprender de Jesucristo. Cuando tú aprendes las palabras de Cristo, entonces recién se manifiesta la humildad en ti. Y ahora si quieres mézclala con tus sentimientos o no, eso no tiene nada que ver, sino la práctica de lo que Jesús hacía. Si te quieres portar como Jesús al conocer, porque has estudiado de Él, los que están afuera de ti van a ver que tu comportamiento es humilde, sereno, tranquilo, aunque lleno de autoridad. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa con los que estudian la palabra. Por eso cuando alguien te diga que no estudies demasiado, que lo que necesitas es ser más práctico, te está mintiendo, hermano. Nadie puede ser más práctico si primero no conoce. ¿Cómo tú vas a practicar lo que no sabes? ¿De dónde lo vas a sacar? El Espíritu Santo no se te va a meter dentro y te va a hacer cosas que no has leído, que no has estudiado. Él os guiará a toda verdad, dijo Cristo. Si tú tienes el Espíritu y te guía por otro camino que no es la Biblia, entonces no es el Espíritu de Dios. Tienes un espíritu, pero es el del demonio. Cáptalo, reconoce. Dios no nos ha dado cosas difíciles para reconocer al Espíritu Santo cuando está presente o no lo está. Nos ha dado cosas sencillas. Donde está la verdad, ahí está el Espíritu del Señor, dice 2 Corintios 3, 17 y 18. Muy bien. ¿Qué más? Pablo pide que entre los fieles haya esa humildad que aprendieron de las enseñanzas de Jesús. Estas enseñanzas de la palabra siempre te ponen en un nivel de servicio a los demás como que son mejores que nosotros. Más claro que el agua, ¿ya dónde, no? Luego Pablo deja en claro que este era el sentir de Cristo, gracias a que fue obediente a todas las palabras de su Padre y que no por ser Dios él quería decir lo que había que hacerse. Fíjate en esto, la humildad de Cristo, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló como cualquier siervo. Jesús no quería que le crean porque él era Jesús, quería que le crean porque decía, mi Padre me ha dicho estas palabras, es decir, el escrito está. Bueno, los de su tiempo sabían muy bien que cuando Jesús decía el Padre dice, sabían que se refería al Antiguo Testamento. Solo algunos de ellos querían molestar a Jesús diciendo a Dios le dice su Padre. Ellos sabían, ellos mismos le decían también a Dios Padre. Así que por favor, esas cosas solo las querían aprovechar para atacarlo a Jesucristo. Ya desde Isaías capítulo 9, verso 6 siempre se había declarado que a Dios se le llamaba Padre Eterno y Príncipe de Paz. Así que el asunto era conocido, en fin. Entonces, estando Jesús en la tierra, ni aún él hacía a su manera las cosas, desobedeciendo a su Padre. ¿Con qué autoridad entonces hubiera pedido que se obedezcan sus mandamientos? Y si él, Dios mismo, estaba en él reconciliando al mundo, si el Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo, ¿cómo pues Dios mismo iba a contradecir sus propios mandamientos dando cosas nuevas contrarias a lo que él mismo dijo? Imagínate que Cristo hubiera venido diciendo, como algunos tuercen las palabras de Cristo, Cristo vino a traer nuevos mandamientos, Cristo vino a decir nuevas cosas, discúlpame. Pero si Cristo es Dios y el Padre estaba reconciliando al mundo a través de Cristo consigo mismo, ¿cómo iba a venir a decir cosas contrarias a las que él mismo había dicho en el pasado si él dijo yo nunca cambio? Hay personas que no piensan ni razonan cuando leen, solo hablan por hablar. Teniendo en cuenta todo el significado real de estas palabras, entonces debemos entender cuál es la verdad que comunicaban estas palabras. Pablo jamás se hizo dueño de la verdad. Por lo tanto, escribió bajo el contexto de lo que dijeron los profetas, 1 Corintios 14, 32, 33. El apóstol nunca se atribuyó ser el que tenía la última palabra. Él no decía, ya, yo te voy a decir cómo es, ya, no es como tú dices, ya. No. Pablo decía, así está escrito. Entonces la gente cuando veía las escrituras, los bereanos, confirmaban lo que Pablo decía. Cuando escuchemos los textos bíblicos, analicemos antes de hablar. Por más que hayamos tenido ideas preconcebidas, analicemos.
Y si tenemos textos para demostrar lo opuesto, presentémoslos con toda la tranquilidad posible. Y entonces la otra persona, cuando nos escuche, analizará también lo que le estamos presentando. Y si vemos que nos dan un texto que nos da la respuesta, no busquemos el lado del orgullo para querer nosotros permanecer en nuestra idea, a pesar de que el otro texto está diciendo otra cosa. Porque cuando entramos en una contienda espiritual real, en la búsqueda de la verdad, puede haber contienda, pero podemos llegar a un acuerdo cuando hay un texto que nos dice, esta es la luz. Es bueno discutir, pero sobre la base de la doctrina, entiéndase. Una discusión personal no vale acá. Pero cuando discutimos por comprender un texto diciendo, pero acá dice esto, pero acá dice aquello, todo marcha sobre ruedas porque tenemos textos para demostrar. Esa se llama la contienda y la disputa. Cuando Pablo disputaba con las Escrituras lo hacía así. Muchas veces eran calurosas las discusiones, pero esas discusiones calurosas no salían pues de los textos bíblicos. Cuando ya salían de los textos bíblicos, enojados se iban y hasta querían apedrearlo al apóstol. Eso pasa por no tener textos. Cuando la persona no tiene textos para defenderse, reniega. Muy bien. Él nunca dijo, Pablo, que debían de estar sujetos, que estar sujetos a lo justo era estar sujetos a lo que él decía y escribía. Pablo nunca dijo, miren, cuando ustedes hablen como yo digo, entonces van a estar en lo justo. Nunca dijo eso. En Gálatas capítulo 6 al 8, él dijo claramente, si nosotros o un ángel del cielo os dice otra cosa distinta de la que os hemos anunciado en el Evangelio, que sea anatema. ¿Eso qué indica? Que todos nosotros debemos de centrarnos solamente en lo que dice el escrito está. Así era Pablo. Eso se llama humildad. Hoy los líderes de las religiones quieren sujetar a los miembros de las iglesias por la autoridad de su cargo y no por la autoridad de la verdad que da valor al cargo. ¿Ves? Los que se quieren someter a las heredades de Dios siempre se atribuyen por su cargo, el puesto y la autoridad. No te equivoques, la mensajera del Señor declara hasta qué punto vale el cargo y cómo debemos ejercerlo. La palabra declaraba por medio de los símbolos y profecías que el Evangelio estaría basado en lo que ocurriera con el Mesías, así estaba escrito. Que él sería la Pascua de la liberación por su sacrificio, que resucitaría como las primicias, que anunciaría la verdad sin tradiciones como el pan sin levadura y prometería el Espíritu en Pentecostés. Cualquiera que no anunciara estas cosas y viviera de acuerdo con ellas estaría dividiendo y no estaría en amor. Pero los falsos maestros hacían creer que a pesar de no estar en la verdad para su tiempo, lo que interesaba era estar unidos con ellos, porque ellos eran los buenos y eso era estar en amor. Ahí está el tremendo error, ¿no? Los fariseos no se unían por la verdad ni se unían con el pueblo por la verdad. Ellos decían que ellos eran la autoridad y que el pueblo tenía que hacer lo que ellos decían para que el pueblo esté bien. Acuérdate que la predicación de los fariseos siempre era esta: yo ya estoy salvo. Como ya estoy salvo, por eso es que ahora sigo este camino. Esa era la creencia farisea. Los creyentes verdaderos nunca creyeron que estaban salvados ya, pues es una doctrina judaizante. ¿Ah? ¿Qué decían los verdaderos creyentes? Decían así: sé propicio a mí, pecador, y no levantaban ni siquiera el rostro hacia el cielo. Y esos salían justificados, el publicano, ¿no? ¿Te acuerdas del fariseo y el publicano? El fariseo se creía salvo, el publicano no se creía salvo para nada. Y el Señor dijo, ese es el que va por la salvación, el otro está más perdido que nunca. Así que esa era la doctrina falsa. Debemos tener ahora cuidado de no caer en esa falsa doctrina, porque entonces ellos, al pensar así, creían que ellos eran los dueños de la verdad. Todo aquel que se cree ya salvado te va a decir, no, yo por la fe estoy salvo, el perdido eres tú, te va a decir. Y tú le vas a decir, pero el escrito está, no importa tanto conocimiento acá, lo que interesa es tu relación con Jesús. Cuando estás relacionado con Jesús ya estás salvado, lo creo firmemente por la fe, por la gracia yo estoy salvado. Y no me importa lo que tú digas por último, no te dejas enseñar, terco todavía.
Así eran los fariseos. En cambio, los que eran de Cristo eran distintos. Pablo siempre decía, de los pecadores yo soy el primero. Constantemente repetía, si en alguna manera llegase yo a la resurrección. Qué distintas palabras, qué humildad del apóstol, ¿no? Contraria a la de los fariseos que se creían salvados. Por eso la palabra fariseo significa santo, ¿no? Ya eran santos. Y saduceo significa justo. Y por eso dice, a algunos que se creían santos y justos, Jesús les llamó la atención y les dijo hipócritas. Ahora te das cuenta, en fin. Pero no era el amor en la verdad, sino en un amor nacido de ellos y sus sentimientos personales y sus conveniencias de los fariseos. Obviamente que los inconversos e hipócritas les creían, pero los fieles los enfrentaban y así estos falsos maestros causaban división. Estos dirigentes del pueblo que pensaban así eran los divisionistas, porque siempre creían que ellos tenían la luz y la verdad. Increíble. Ellos querían hacer creer lo que ellos proponían y que decían que eso era lo correcto y todos debían andar de acuerdo con lo que ellos dijeran porque eran los dirigentes. Escucha lo que dice la mensajera de Dios en el Ministerio Pastoral, página 111. El cargo de una persona no la hace un ápice ni una tilde más grande ante la vista de Dios. El carácter es lo único que Dios valora. El poder despótico que se ha desarrollado como si los cargos convirtieran a los hombres en dioses me atemoriza. Es una maldición, no importa dónde se lo use ni quién lo use. Interesante, ¿eh? Muy bien. La carta sobre todo entonces va dirigida a quienes están en puestos de autoridad. En Filipenses capítulo 2 se está refiriendo a los que tienen cargos, por eso se comparan con Cristo, que siendo Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Está llamando la atención de aquellos que están allí dirigiendo. Por eso les recuerda cómo Cristo, siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Fácil, ¿no? Y al final hay el peligro de que aquellos que se vayan por ese terreno terminen como Lucifer, quien se rebeló en el cielo, ¿no? ¿Por qué se rebeló? Porque para él, simple y llanamente, él tenía el cargo más alto y podía discutir si quería con Dios. Tremendo. La verdad para hoy está basada en los mismos símbolos que empezaron como verdad para Jesús y los discípulos. Las tres solemnidades que faltaban para el evangelio de hoy son las trompetas, que son los mensajes de los tres ángeles, las expiaciones, que es la hora del juicio, y las cabañas, que es la segunda venida de Cristo. Cuando predicamos eso, todos estamos unidos. Cuando alguien no predica eso y dice, hermanos, ¿para qué tanto de eso? Miren, más allá de eso lo que importa es la relación con Dios, con Jesucristo, y hace de lado la enseñanza, dando más importancia a eso que él llama relación, pero que no es relación, entonces disminuye la fuerza del Espíritu Santo para enseñar. Te voy a recordar una cosa, hermano. El Espíritu Santo ha sido dado para guiarnos a toda verdad. Cuando pedimos el Espíritu Santo, Él no viene a unirnos en sentimientos, nos une en conocimiento. Así que si por ahí hay un hermano en medio de una reunión donde se está mostrando los textos bíblicos, citas bíblicas por aquí y por allá, y de pronto salta y dice, hermanitos, por favor, ya tanto texto, estoy confundido, estoy medio enredado, no entiendo lo que están diciendo. Lo que interesa aquí, hermanitos, yo creo que es vivir en amor todos nosotros, estar unidos en Cristo. Inmediatamente cuando digan eso, oren por ese hermano para que el espíritu del demonio salga de él. Porque está trayendo desunión, porque está anulando la obra del Espíritu Santo, está apagando el fuego del Espíritu. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Comprendes? Ahora es cuando hay que darse cuenta de cómo funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no son emociones, es conocimiento. Cristo fue claro, yo me voy, pero les envío otro Consolador. Él tomará de mí, de lo mío, y os lo hará saber. Él os guiará a toda verdad. Parecemos haber olvidado eso. En fin, muy bien, seguimos avanzando. Así que esta verdad es la que nos ha tocado proclamar y es en esto en lo que nos vamos a unir. La unidad en este mensaje es la que nos hace adventistas del séptimo día. No es una unidad
estar sentados bajo un mismo techo en tu iglesia distrital y sometido a tus dirigentes en tu distrito. No, si así fuera, Jesús era entonces divisionista. Pero la unidad es en el espíritu, es decir, en el mensaje. Cuando todos estudiamos el mismo mensaje, vamos a saber que los líderes, los pastores, los dirigentes, todos ellos conocen lo mismo y vamos a unirnos para contribuir con ellos en terminar la obra. Pero si tus dirigentes o si los laicos, cualquiera de los dos, no tienen el conocimiento de las verdades que nos hacen adventistas, nunca trabajarán unidos. Imposible. Imposible. El hecho de que se mencionen así las cosas, por eso lo acusaban a Pablo, decía, está en contra de las autoridades de la iglesia, no se somete a la dirección, al Sanedrín. Y no era eso lo que estaba haciendo Pablo, quería hacer entender que no se sometan a meras ideas de los dirigentes, sino que todos estén bajo la misma verdad presente que tenían en ese tiempo. ¿Cuál era la verdad presente? Hablar acerca de la crucifixión, la resurrección, la palabra sin tradiciones y el derramamiento del Espíritu Santo. Esas eran las verdades que hacían cristiana a la iglesia, porque todas hablaban del Cristo que vendría. Y ahora nuestras verdades hablan de la segunda venida de Cristo, el juicio y los mensajes de los tres ángeles. Si estamos unidos en esas verdades, el Espíritu Santo trabaja con nosotros, si no, no. Eso es estar unidos en amor. Y vamos al siguiente día. Sobre esas bases ahora podemos entender todo lo demás. Lunes 19 de enero, la fuente de la unidad. Piensa en el énfasis que pone Pablo en la unidad. Con todo lo que ya he mencionado, prácticamente he hecho un resumen de toda la lección. Y ahora simplemente voy a entrar en los puntos que son necesarios para captar los demás temas de los demás días. Filipenses 2:2 se menciona acá, donde dice esencialmente lo mismo de 4 maneras. ¿Ves? O sea, el apóstol Pablo había dicho las 4 cosas que menciona en Filipenses 2:2 eran lo mismo, todas dirigidas a la palabra. ¿Ya? Ahí está. Más claro dónde se puede entender. Donde dice esencialmente lo mismo de 4 maneras diferentes. Fíjate también en su énfasis en la mente de los pensamientos y los sentimientos. Así Pablo enseñaba la verdad de siempre, el cambio primero en la mente para que se manifieste en las acciones. Proverbios 23:7 dice, tal es el hombre en su pensamiento, tal es él en sus acciones. La ley primero tiene que estar entonces en la mente con la que se sirve a Dios, Romanos 7:23 al 25. Y entonces de la abundancia del corazón hablará la boca, Mateo 12:34. Los maestros fariseos llenaban la mente de tradiciones o mandamientos de sus superiores y decían que con eso honraban a Dios. Jesús dijo que eso era honrar a Dios solo de labios, Marcos 7:6 al 8. Pero llenar la mente o corazón de los mandamientos de Dios sí era amar desde el corazón a Dios. Pues los mandamientos de Dios son amor y no las tradiciones que son mandamientos humanos. En sus mandatos pedían solo ceremonias exteriores, pero Dios daba mandatos que resultarían en acciones de amor. Primera de Juan 5:2 y 3. Esto pedía Pablo. Pero los llamados maestros de la ley habían inventado explicaciones tradicionales para satisfacer las demandas de la ley, pero impusieron cosas superficiales de ritos y ceremonias. El joven rico había aprendido esto al obedecer, no de acuerdo con la palabra de Dios, que es el espíritu de la ley, pues él obedecía con las enseñanzas humanas de las tradiciones. Ahora ya sabes quién era el joven rico. Se pegaba a la letra de la ley y al cumplimiento fariseo de las tradiciones. ¿Ves? Es decir, cuando Jesús le dijo al joven rico, tienes que guardar la ley, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, y el joven dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Es que el joven había guardado eso, pero con las tradiciones de los fariseos. O sea, en realidad él no guardaba la ley de acuerdo con la palabra de Dios, sino de acuerdo con las enseñanzas fariseas. Y por eso Cristo le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, ya a los fariseos Cristo les había dicho, si vuestra justicia no fuese mayor, no entraréis en el reino de los cielos. Lo mismo le estaba diciendo al joven. ¿Ah? Y entonces, ¿qué sucedió? Un poquito retrocedamos.
Es decir, le dijo Cristo, si de veras quieres obedecer la ley, es decir, ser perfecto, y entonces el joven rico, como no tenía la manera de sentir o pensar de Cristo, Juan 15:10, sino la de las tradiciones de los fariseos, por esa razón no amaba a su prójimo y se fue triste porque tenía muchas posesiones. En las tradiciones fariseas tú amabas más el dinero que a Dios y a tu prójimo. Eso te enseñaban las tradiciones fariseas. Por eso Cristo dijo, ustedes cuando tienen dinero para ayudar a sus padres, en lugar de honrar a su padre y a su madre, violan el mandamiento y dicen es corbán con aquello que te puedo ayudar. ¿Viste? Tenían más interés por lo económico. Así que las tradiciones fariseas llevaban más a pensar en lo material, no en lo espiritual. Pablo habla de la unidad producida por el Espíritu que crea el vínculo de la paz que nos une. En el mismo capítulo, Pablo habla de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ambas cosas están relacionadas. Tener la misma fe, la misma comprensión de las Escrituras que surge del conocimiento de Cristo y de sus enseñanzas es vital para que prevalezca la unidad entre nosotros. Martes 20 de enero, implante cerebral o cirugía mental. Crece en el ámbito mundial el número de las empresas que trabajan en una tecnología que combina la capacidad de procesamiento de los ordenadores con la mente humana, la famosa inteligencia artificial, ¿no? Que ahora puede trabajar con los pensamientos y sentimientos, ¿no? Muchos pensaban que no se podían leer los pensamientos de un hombre y cambiar sus sentimientos, pero hoy ya vemos que se hace eso, ¿no? Y porque decían, no, pero es que Satanás no puede leer los pensamientos. Ya sabemos que el diablo no puede leer, pero sí puede utilizar artefactos para leer a través de ellos. No hay que olvidarnos que él, por lo mismo que no puede hacerlo por él mismo, utiliza de otros medios. Así que cuidado con confundir lo que dice el espíritu de profecía, que Satanás no te puede leer los pensamientos, con que no se pueda utilizar artefactos para meterse en tu cabeza. Así que hay que entender bien eso, ¿ya? Sí puede hacerse eso a través de la maldad del diablo. Él mismo no puede, pero utiliza ese medio. ¿Para qué? Para hacerse pues como Dios. Muy bien, Pablo dice que el Espíritu Santo, vamos avanzando, tiene que operar nuestro corazón mediante la espada del Espíritu. Ahora te quieren llenar de la inteligencia artificial, unir tu cerebro con la base de datos de la IA, para que todo lo que pienses sea sacado de la IA. Cuando alguien te haga una pregunta, la IA va a responder a través de tu cerebro y tú vas a dar la respuesta. Y vas a pensar qué son tus pensamientos. Esto es lo que ya se ha dicho con las computadoras cuánticas. Entonces van a utilizar tu cerebro para que sea un medio a través del cual puedan vertir lo que ellos han conocido o han puesto en esa base de datos de Satanás. ¿Correcto? Y es por eso que a nosotros se nos pide que nos llenemos del Espíritu. ¿Por qué se va a dar la lluvia tardía? Porque la gente va a empezar a comprender la Biblia y a interesarse por ella, y esto ya ha comenzado. ¿Ah? Y entonces la gente se va a llenar ahora de la palabra de Dios, la iglesia, los fieles, al darse cuenta de los acontecimientos que se están dando en el mundo, no van a decir, es hora de entregarse a Cristo, hermanitos, dejemos nuestros pecados, vamos a arrodillarnos, vigilia, vigilia. No, ellos no van a hacer simplemente eso. Los fieles van a empezar a estudiar su Biblia como nunca y el espíritu de profecía hasta tachonarse del conocimiento del Espíritu. Entonces, cuando la IA quiera conducir sus mentes y cerebros, no podrá. ¿Por qué? Porque estarás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu te protegerá así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que ya sabes cómo funciona. Muy bien. Y es que el poder de la palabra penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así, solo a través del escrito podemos recibir la relación con el Espíritu, porque dice, pondré mi Espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Ezequiel 36:27. Muy bien, así entonces entendemos cómo se da en la transformación de la mente, es allá, trasplante de corazón, de cerebro, ¿no? De mente, y eso es lo que Dios quiere hacer, quiere trasplantarnos el corazón. Para trasplantar el corazón hay que trasplantar los pensamientos, pues el conocimiento. ¿Ah? El ser humano solo vive del conocimiento, te voy contando. ¿Ah? No vive de sentimientos y emociones. ¿Por qué? Porque todo eso es pasajero, eso mata. La carne mata.
El Espíritu es el que da vida, el conocimiento. Muy bien, seguimos avanzando y nos vamos al siguiente día. Miércoles 21 de enero, y el título se nos fue, La mente de Cristo. El famoso boxeador Muhammad Ali dijo en una cierta ocasión, soy el más grande. Era sin duda un gran atleta, pero no un ejemplo a seguir para quien aspira a tener la mente de Cristo. Por el contrario, Jesús era perfectamente impecable. Aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, era sin pecado. Cristo estaba lleno de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos avanzando. Mateo 4:4. Él dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Y declaró que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. El estar así lleno de profecías en relación al futuro y su misión lo hizo comportarse de acuerdo con esto. Cristo andaba de acuerdo con la profecía. No tiene el día 12 horas, dijo, trabajad mientras dure el día, porque él sabía la hora en que estaba. Él no avanzaba por avanzar, él avanzaba de acuerdo con la voluntad de su Padre. Entonces, esto hacía que la mente de Cristo estuviera llena de toda la palabra de lo que se hablaba de él. Así, mientras todos veían que Jesús cargaba su cruz tranquilamente yendo hasta el Calvario, decían, pero ¿por qué este que ha hecho tantos milagros ha resucitado? ¿Por qué no hace que de una vez los parte un rayo a toditos estos que están acá? Podía hacerlo Jesús, pero en las profecías no decía que iba a hacer eso. Así que mientras todos decían por qué Jesús se porta así, Jesús decía, tengo que hacer exactamente como he leído. Si quiero que triunfe la verdad y se salve la humanidad. Así que ya sabes por qué Jesús era así. Para ser como Él es, llénate de lo que Él se llenó. Simple. No hay tanto para darle vueltas al asunto. Seguimos avanzando y nos vamos hasta el siguiente día. Eso hacía de Jesucristo lo que fue, ¿no? Y Él quiere que nosotros hagamos las mismas cosas. Si hacemos algo distinto de lo que está escrito, ya estamos haciendo nuestras propias obras. Y Cristo decía claramente que Él no hacía sus propias obras, sino lo que el Padre me ha dicho, eso hago, decía Cristo, ¿no? Muy bien. Y vamos al siguiente día. Jueves 22 de enero, el misterio de la piedad. Primera de Corintios 8:2. Es un versículo muy conocido. Si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saber. Sin duda, esto es importante, ¿no? Siempre debemos de ser así. Debemos tener disposición a tener que presentar las Escrituras y dejar que otros las presenten para ver si tiene razón en lo que está diciendo. Y si no, para clarificarle el camino. Pero no nos desesperemos cuando parece que están destrozando nuestras creencias y de pronto no queremos que hable la otra persona y la arrinconamos. No se hace eso, ¿no? Porque así nunca vamos a aprender. Hay que aprender con tranquilidad. Si algo no estuvo bien, habrán textos que lo demuestren. Si no estamos estudiando lo suficiente y nos rebaten, deberíamos ir a estudiar más para no llegar al punto de creer que estamos perdidos por todo lo que hemos creído. Muy bien, así que entonces debemos de pensar siempre en mantenernos en un sitio en el cual el conocimiento reine. Muy bien. No hay ningún tema acerca del cual lo sepamos todo, sin duda. Siempre es posible aprender más. La mensajera del Señor dice, debemos recibir la luz, venga por quien venga. ¿Por qué? Porque si estamos equivocados debemos saberlo lo más pronto posible. Hoy no se ve ese espíritu que tenían los primeros pioneros, ¿no? Por eso necesitamos estudiar más el espíritu de profecía para saber cómo pensaban los primeros. Alguien dijo por ahí, no, nuestras creencias no están basadas en tanto escrito y en tanto leer. Discúlpame, eso es mentira. Nuestras creencias están basadas en tanto leer y en mucho escrito. Así que debemos pensar la realidad como es. Fíjate, escucho muchas veces a muchos hermanos que procuran defender la verdad, pero ni siquiera quieren aferrarse en lo que ya está escrito. ¿Qué creímos desde el principio, por favor? Mientras no nos muestren un escrito que diga lo contrario, debemos seguir creyendo en lo que siempre creímos. Así que el primer paso es unirse con los pioneros. Léete primero todos los libros para que sepas qué creímos. Agénciate de estar en la iglesia verdadera, de que estás en el lugar correcto. Y para eso tienes que ir a las sendas antiguas a preguntar por ellas cuál es el camino y andar por ellas.
Así que tenemos que tener cuidado, hermano querido. Y eso es aún más cierto acerca de las realidades eternas, relacionadas con la deidad y la encarnación. Pablo se refiere con frecuencia a la asombrosa condescendencia de Cristo al convertirse en un ser humano, algo que será tema de estudio de los redimidos durante toda la eternidad. ¿Cómo puede y debe hacernos más humildes y llevarnos a someternos más plenamente a Dios el hecho de enfocarnos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, es decir, ver la cruz como el mayor ejemplo de entrega y humildad? Entendamos bien esta pregunta, porque a veces las preguntas están tan mal formuladas que la gente las puede entender al revés. Aquí estas preguntas parecen llevarnos solo a decir, ¿qué te lleva a pensar el que Cristo haya muerto en la cruz? ¿A qué te lleva a ser humilde de esa manera? Por favor. Eso no va a valer para nada, querido hermano. No vale que pienses en cómo Jesús murió en la cruz, para nada. Lo que vale, ¿sabes qué es? Estudia cómo es que Cristo llegó hasta esa cruz. ¿Por qué? Tienes que estudiar el plan de la redención, de la salvación, para que te des cuenta de las razones que llevaron a Cristo hasta la cruz y no estés diciendo, claro, yo sé por qué fue por amor, ya eso es suficiente el amor. No, ni siquiera sabes de qué amor estás hablando. Hay que estudiar para entender eso que nos han dado de revelación. Dice, las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Mas las cosas secretas, lo que no está escrito, eso es lo que Dios no reveló. Ahí sí no hay que meterse. ¿Comprendido? Muy bien. Jesús vivió sometido por completo a la voluntad de su Padre expresada en su palabra. No hizo más de lo que estaba escrito. Solo vino a cumplir la ley y los profetas, Mateo 5:17. Y eso lo hizo obediente hasta el sacrificio infinito de la cruz. Y Pedro por eso nos pide que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Esto es cargar nuestra cruz con él. Lucas 9:23. Pablo mismo dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación, 1 Corintios 1, 17 y 18. Es decir, la palabra, la Biblia es la palabra de la cruz. Carga tu cruz, por favor, todos los días, hermano. Y así sigues a Cristo. No hay otra forma. Viernes 23 de enero para estudiar y meditar. Cuando recibimos formación como lo hizo Moisés en la escuela de Cristo, ¿qué deberíamos aprender? ¿A envanecernos o a tener una opinión exagerada de nosotros mismos? De ninguna manera. Mientras más aprendamos en esta escuela, más creceremos en mansedumbre y humildad de espíritu. No debemos sentir que hemos aprendido todo lo que vale la pena saber. ¿Sabes? Para que el pueblo del Señor ande humilde, tiene que leer y seguir leyendo y no parar de leer. ¿Me entiendes? Eso es ser humilde. Otra cosa no es humildad, querido hermano, porque humilde no es el que se guía por sus propias ideas. Recuerdo que en una ocasión a un hermano que citaba harto texto bíblico, mira, dice acá, se acercaba y dijo, tú te crees sabiondo, claro, tú lo sabes todo. Bueno, eso es orgullo, le dijeron, haces de cuenta que conoces mucho. Inmediatamente dije yo, ¿de qué estás hablando, hermano? Aquí el hombre es el más humilde de entre toditos los que están en este grupo. ¿Por qué? Porque este hombre no quiere hablar sus propias palabras y por eso cita texto, porque quiere que solo Dios hable. Él no es orgulloso como ustedes que quieren hablar y dar sus opiniones. Y para remate dice, ya hermanito, mucho texto, explíquenos con sus propias palabras. ¿Perdón? ¿Qué estás pidiendo? Estás pidiendo satanismo. No dejes que el hombre te explique, maldito el hombre que confía en el hombre, dice el texto. Cuanto más textos conozcas bien hilados, bien estudiados, estarás llevando la pura verdad. No hay otra forma de saber que tienes la verdad. Siempre por eso debemos ser humildes y si alguien nos dice algo que no sabíamos, no debemos buscar contrarrestarlo, sino analizar a la luz de la ley y el testimonio y aceptarlo. Dice la mensajera de Dios, si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, deben tomar posición de su lado. Todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros, porque si es verdad lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo obligación para con Dios de conocer lo que Él nos envía. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas. Obreros Evangélicos 315.
316. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que todas estas palabras que hemos aprendido en el día de hoy puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón y ser el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das el conocimiento de tu palabra, porque abres nuestros ojos a las maravillas de tu ley. Te rogamos que nos llenes por completo, Señor, de esta luz de la verdad, para que sea, Señor, la guía para nuestros pies y para que a su vez podamos compartir esta luz con quienes no la conocen, a fin de que puedan, Señor, llegar a llenarse de la plenitud de tu gracia y poder, Señor, participar del gozo que tú diste a tus discípulos y que tu apóstol, Pablo, había declarado, Señor, como necesidad para la unidad de la Iglesia. Te rogamos, Padre Santo, que todo esto quede ahora grabado en nuestra mente y nuestro corazón, porque te lo rogamos por los méritos de nuestro preciosísimo Salvador Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nos hemos llenado de maravillas de esta semana. Así que dale like a la página. Estamos en Face, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos a través de X. Haz que se viralice este mensaje, compártelo con tus amigos, compártelo en tus grupos de iglesia, para que todos podamos estar unidos en una misma verdad. Aquellas personas que quieran apoyar a través de Patreon y de Yape pueden hacerlo libremente y si no, también pueden hacerlo por interno para que esta obra siga avanzando, crezca y prospere. Estamos en DRC Noticiero para poder estar con las noticias que están ocurriendo en el mundo acerca de los movimientos finales que se están dando en él. Estamos en dariorap.com, la página de la sabiduría, para que puedas entrar a participar con el conocimiento de las doctrinas de la Iglesia. Dios te bendiga, querido hermano, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.